Feliz 2021. Dios nos siga bendiciendo, estimados hermanos, familia de la fe y estimados oyentes. Gracias a Dios, hoy podemos compartir y por voluntad de Dios podemos compartir esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Y para esto quiero que me acompañes en una pequeña oración. Padre Santo, te ruego, me ayudes a entregar tu mensaje en el nombre de Jesús. Te ruego, Espíritu de Dios, tomes todo el control de toda mi alma, mi mente y mi espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Y podríamos preguntarnos, ¿somos esclavos de Cristo o esclavos del pecado? La carta de Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En tiempos de esclavitud, cuando un esclavo se convertía en un cristiano, era libertado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y eso es lo que pasa actualmente, cuando nos entregamos a Dios y hacemos a Cristo el Señor de nuestra vida. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No se convierta en esclavo de otra persona. O no nos convirtamos en esclavos de otra persona. Los creyentes no deberíamos permitir que las otras personas nos esclavicen. Las influencias que evitan que un creyente pueda disfrutar de la libertad cristiana pueden provenir de una relación profesional, de amistades, actividades absorbentes y todo otro factor que cree tal dependencia, pudiendo compararse a una forma de esclavitud. La manipulación de un creyente de su Señor, que le impida disfrutar de la libertad que Cristo ofrece a los que se someten a Él, sabiendo que Dios no obliga a nadie. Yo prefiero ser esclava de Cristo. Resultado, bendición, vida eterna. Bendiciones espirituales, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo hay dos caminos, o bendición o maldición, o esclavos de Cristo o esclavos del pecado. Dios nos ha dado a todos el libre albedrío. Es una elección. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Qué eliges tú? La definición de esclavo según la Real Academia. Esclavo, rendido, obediente, enamorado. ¿Estamos enamorados de Jesús o estamos enamorados del pecado? Todos estamos en el planeta Tierra y seremos esclavos del pecado o de Cristo. Solo hay dos elecciones, aunque seas ateo, aunque no creas en nada. O somos de Cristo o estamos bajo el maligno. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esclavos del pecado o esclavos de Cristo. La palabra de Dios es la palabra profética más segura y muchos acontecimientos que están en la palabra de Dios ya se han cumplido. Terremotos, guerras, pestes, hambres. Pero Pedro sabía que las escrituras son seguras. En el capítulo de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que nuestro Señor Jesucristo salga en nuestros corazones. La verdad nos hará libres. Y gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura que, como vemos, ya se ha cumplido varias cosas. Se están cumpliendo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si queremos ser discípulos de Cristo Jesús, debemos permanecer en la palabra de Dios. La importancia de permanecer en Dios. Para ser esclavo de Cristo, debemos conocer a Cristo. Permanecer en Dios para ser discípulo de Dios. Permanecer en la palabra es alimentarse diariamente de ella, leyéndola y escudriñándola, y vivir en la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, conocemos qué quiere Dios de nosotros. Conocemos el carácter de Dios. Descubriremos a qué Dios estamos sirviendo. Podemos decidir a qué Dios servir.
escoger la bendición o la maldición. Dios nos muestra la verdad y su palabra nos hace libres. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué profunda la verdad. La verdad del Evangelio quita toda creencia errada, quita los velos que no nos dejan ver, nos advierte del infierno y nos conduce a la vida eterna por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Para Jesús la verdad es la vida, que Él da la condición de hijo que su espíritu crea en el ser humano. Cuando recibimos a Jesús como Señor, recibimos la vida, conocemos la verdad, el Espíritu Santo nos enseña la verdad. La verdad es tan profunda, nos da la sabiduría del Padre Altísimo y nos quita la sabiduría diabólica. Sin la verdad, saldremos perdiendo en este mundo. Porque seremos o esclavos de Cristo o esclavos del pecado. Nuestros enemigos. Conozcamos o neguemos a Dios, todos tenemos los mismos enemigos. Tú eliges siempre, Dios no obliga a nadie. El mundo espiritual, el enemigo de nuestras almas. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segundo, las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y podemos examinarnos a ver si estamos andando en las obras de la carne. Leyendo el libro de Gálatas, capítulo 5, 19, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Si andamos en el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, seremos esclavos de Cristo, o somos esclavos de Cristo. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos para ser seguidores de Cristo y no esclavos del pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Significado de vanagloria: de vana, arrogante, presuntuosa y gloria. Jactancia del propio valer u obrar. ¿Nos jactamos continuamente? El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios, capítulo 27, versículo 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Aquí podemos continuar analizándonos cómo somos y qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el tercero, ¿qué es el mundo? Los tres enemigos que tenemos. Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo no vivía en este sistema mundial satánico. Él estaba crucificado al mundo. El príncipe de las tinieblas trabaja contaminando las mentes que están siendo contaminadas por la pornografía, violencia y por un lenguaje donde muchas veces insultan a Dios, cuando algunos no creen en la existencia de Dios, sin embargo lo insultan. Juega la gente con el pecado hasta que cae en él, haciéndose esclavo del pecado. Pancartas en la calle con imágenes muy sensuales, ropa cada vez más pequeña. Y recuerdo haber ido en el autobús y hablarle de Dios a un grupo de jóvenes y les dije, Jesús es Dios y les ama. La camisa de un chico estaba con 3 o 4 botones abiertos. El chico dijo, voy a seducir esta noche, mira mi camisa. Me preguntó, ¿crees que soy guapo? Yo le miraba a los ojos, había orado antes a Dios para no caer en tentación. Le dije, la creación de Dios es hermosa, para Dios todos somos guapos y guapas. Él dijo, ¿crees que Dios me perdone si me arrepiento antes de morir? Y yo le dije, si te da tiempo, sí. Si no te da tiempo a arrepentirte, no. Estamos jugando con el pecado pensando que en el último segundo de nuestra vida podemos arrepentirnos. Y si no nos da tiempo a arrepentirnos y morimos pecando, ¿dónde iremos? Al infierno. Yo prefiero orar y que Dios nos ayude a todos a no ir para allá, que estemos preparados para ir al cielo. Y no usemos la gracia para decir por gracia vamos a ser salvos, porque si estamos desobedeciendo, pensando que el último momento nos vamos a arrepentir, o porque es que nadie seguiría a Dios, nadie obedecería la Biblia. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso estamos analizando que somos esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Si Jesús nos pide que seamos luz, ¿cómo podemos ser luz si estamos inmersos en el pecado? Es algo contradictorio. Pero cada uno que se analice. Y bueno, y cada uno dará cuentas a Dios de lo que hace. Y algunos para arriba y otros para abajo. Para el cielo y otros para el infierno. Esclavos del pecado o esclavos de Cristo. El mundo trata de seducirnos una y otra vez. Trata de como Faraón fue a buscar al pueblo de Israel, así las tentaciones buscan atraerte, seducirte. El pecado siempre va a venir a tu mente. Solo hace 7 años conozco a Dios. Experimenté su poder en encuentros profundos espirituales. Su fuego purificador también lo experimenté en mi cuerpo. Algo que no es de este mundo. También su paz, sus milagros. Y cansada de tanta maldición, por fin vine a conocer a el Dios que anhelaba adorar y que tanto necesitaba. También viví en el pecado. La gente piensa que pierde cuando viene a Dios o que la vida es aburrida. Abandonan a Dios porque no creen en Él o piensan que Dios los va a llevar al cielo porque no quieren ir al infierno y hacen un evangelio a su manera porque no quieren dejar el pecado. Es una mentira el pecado. Es una mentira pensar que te pierdes algo por no estar en el pecado. Jóvenes se visten mostrando su cuerpo para ser codiciadas. Luego acaban siendo esclavas del pecado o maltratadas, golpeadas, prostituidas por sus propias parejas, pensando que el amor no existe o muertas a manos de sus parejas. El pecado siempre trae maldición, ataduras sexuales o de vicios, o la explotación de gente, o cuando compran gente y la venden en mercados negros. Todo eso trae maldición, porque hay un Dios creador, a Él no le podemos ocultar nada. Dios creó el matrimonio para toda la vida, relaciones duraderas, estables, llenas de amor, fidelidad, perdón, amando a Dios y orando por una buena relación, y cuando vienen los problemas, mirar a Cristo, y así se puede mantener viva la relación y el amor, porque Jesús es el que sostiene el amor
y Dios lo sostiene todo y todo está sujeto bajo los pies de Jesús. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Podemos seguir analizándonos y ver de dónde proviene, si proviene del Padre o proviene del mundo. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El libro de Génesis capítulo 3 versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida, en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El libro de Mateo capítulo 4 versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo capítulo 4 versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro Señor Jesús fue tentado. Y como fue tentado, corramos al trono de la gracia y encontremos oportuno socorro. Si nuestro Señor Jesús fue tentado, como tú y yo, no vamos a ser tentados. Podemos ser tentados con la vanagloria de la vida. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo sabe nuestro Dios, no podemos ocultar nada. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tenemos tentación, esforcémonos, seamos valientes y corramos al trono de nuestro Señor Jesucristo y encontraremos oportuno socorro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto pasa, se seca como la hierba. La vida eterna es lo que realmente sirve. Solo la voluntad de Dios permanece para siempre. Si miramos ayer no podemos hacer nada. Debemos caminar en fe mirando a Cristo, sin dudar en la palabra de Dios. Cuando viene cualquier catástrofe natural, se destruyen casas, se destruye y todo pasa. El pecado destruye. El enemigo no parará hasta destruirnos. Lo dice su palabra, la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo no caer en las garras del león rugiente? Orando y velando. Y la palabra de Dios nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Esclavos del pecado o esclavos de Cristo? Sigamos analizándonos. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos sabían que de acuerdo a su ley jamás podrían ser esclavos, pero la realidad es que casi toda su vida ellos habían pasado viviendo como tales. El Señor Jesús hablaba de esclavos del pecado. Hay aquí como cualquiera de nosotros puede decir ahora, o el que está escuchando, puede decir, yo jamás he sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Y hablamos aquí en un sentido espiritual. Esclavos de Cristo, esclavos del pecado. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Interesante, esclavo del pecado. Los esclavos no tienen voluntad propia. Jesús les hizo ver que eran esclavos de sus propios pecados y que la única forma de ser libres era creyendo en su palabra. Por ello, Pablo decía que nosotros los cristianos habíamos muerto al pecado, para que éste ya no reinase en nosotros, a través de la fe en Cristo Jesús. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los discípulos o esclavos de Cristo debemos crucificar el viejo hombre, para no servir más al pecado. Cuando hablan mal de nosotros diciendo cosas falsas y nos humillan, enorgulleciéndose, no tenemos o nos cuesta ser esclavos de Cristo. A mí me pasó con una vecina y no fue fácil crucificar el viejo hombre. Yo se lo decía a Dios, no la soporto más. Ayúdame, te ruego, que deje de hacerme daño. Y una y otra vez Dios me ayudó a mantener la paz. Eso es crucificar el viejo hombre. Ganamos bendición. Dios pelea por nosotros y nos libra de meternos en problemas. Y Dios calma a las personas también, como lo hizo con esta vecina. La calmó. ¿Esclavos de Cristo o esclavos del pecado? Y con esto quiero recordarles que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. La oración es muy importante. Siempre debemos dejar que Dios pelee por nosotros y orar. Y otras veces recurrir a la justicia, a la policía. Pero no tomar venganza. Porque Dios no nos dará más de lo que podamos soportar. Y Dios nos guardará de todo peligro y de todo mal, como lo ha hecho conmigo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios es bueno, nos cambia, nos restaura, nos libera y nos ama. Cuán profundo es el amor que nos tiene Dios. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios, capítulo 6, versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si aborrecemos a nuestros hermanos, somos homicidas. Podemos continuar analizándonos. O somos esclavos de Cristo o esclavos del pecado. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Qué bonita esa palabra de Dios, quedar en la casa para siempre en la presencia del Padre Altísimo. Solamente siendo hijos de Dios heredaremos la vida eterna, siendo salvos del castigo eterno en el infierno. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a libertarnos del pecado. Su amor a ti y a mí es admirable, profundo, inigualable. El que de verdad ama nuestra alma.
Y así es que tanto amó nuestra alma que el libro de Juan capítulo 8, versículo 36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ama tanto nuestra alma que Dios envió a su Hijo unigénito amado a morir por nosotros para hacernos libres del pecado, libres de la maldición y para ser verdaderamente libres del pecado, libres de la sabiduría terrenal diabólica. En la Escritura encontramos, en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Libro de Santiago capítulo 3 versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y podemos continuar analizándonos. Si tenemos alguna cosa de estas. Y pedir en oración que Dios nos quite la sabiduría diabólica, terrenal, los celos, la contención, la perturbación, la jactancia, la mentira, y que nos dé sabiduría de lo alto. Si estamos en alguna cosa que desagrada a Cristo, tenemos a nuestro abogado Señor Jesucristo, que nos ama y nos ayuda a cambiar, y nos da la sabiduría de lo alto, porque vino para eso, para libertarnos del pecado, de la esclavitud. ¿Esclavos de Cristo o esclavos del pecado? La sabiduría de lo alto, ¿cómo es? El libro de Santiago capítulo 3 versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El libro de Santiago capítulo 3 versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Con lo cual lo que dice en la Biblia, en el libro de Job, tiene razón. Qué hermoso, ¿verdad? Encontrar gente con esta sabiduría de lo alto, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, con frutos de justicia, paz, que siembran paz. ¿Cuánto se necesita de esas personas tener a nuestro lado? Pero podemos empezar por nosotros mismos. El libro de Job, capítulo 28, versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y de dónde está el lugar de la inteligencia? Interesantes estas dos preguntas. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? El libro de Job, capítulo 28, versículo 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Profundo, porque encubierta está. Yo quiero ser discípula de Cristo o esclava suya. Qué hermoso sería conocer gente así, con sabiduría de Dios, y que Dios nos revele lo que está encubierto. ¿Seremos libres del pecado? El enemigo de las almas nunca abrió las cárceles, pero Jesús sí. El libro de Isaías, capítulo 14, versículo 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Jesús vino a darnos libertad y vida en abundancia. El diablo no quiere abrir nunca las cárceles espirituales de odio, de rencor, de ira, de maldecir a toda la gente, de desear el mal a la gente, de amargura, de tristeza, de depresión. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesús nos quiere dar libertad y una vida en abundancia. El enemigo te tienta, te invita o te irrita hasta tratar que desobedezcamos a Dios para quitarnos las bendiciones que Dios nos da. Cuidado, mantengamos los ojos fijos en Cristo y conservemos las bendiciones espirituales. Si fallamos, volvamos a mirar a Cristo Jesús, arrepentimiento y ánimo. Y recogeremos bendición por lo duro que parecería la situación. El Espíritu Santo nos ayuda siempre, mediante la bendita oración. El secreto está en la oración. Gloria a Dios, Cristo vive.
Él resucitó, la tumba está vacía. Jesús nos ama. Jesús vino a abrir las cárceles espirituales. Jesús llevó cautiva la cautividad y vino a dar dones a los hombres. Tú decides, bendición o maldición. ¿Quieres ser esclavo de Cristo o esclavo del pecado? Que esta palabra le sea de bendición como lo ha sido para mi vida. Y si quieres, únete conmigo en esta oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por mantenernos vivos este año y poder compartir esta palabra. Señor Jesús, te pido que nos perdones, que me perdones de todo pecado, que nos laves a todos con tu preciosa sangre desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús, por comprarnos a precio de sangre. Gracias por enviar a tu Hijo amado Jesús. Gracias por llevar nuestra maldición en la cruz del Calvario. Gracias por abrir las cárceles espirituales. Gracias por librarnos de la amargura, de la ira, de toda obra carnal, de la fornicación, adulterio, de la inmundicia, de la lascivia. Gracias por liberarnos de la idolatría, de las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías. Y te rogamos, Señor, te ruego por todos los que escuchan, por todos los que no conocen a Dios, que trabajes en sus vidas porque tu palabra tiene poder. Que como dice en el libro de Gálatas 5:22, que podamos vivir en el fruto del Espíritu, que nos llenes de amor, nos llenes de gozo, nos llenes de paz, nos llenes de paciencia, nos llenes de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que nos ayudes a vivir en espíritu, que nos quites, que arranques de nosotros toda vanagloria, toda envidia, toda raíz de orgullo, Señor Jesús. Que dejemos de jactarnos, que amemos las almas como tú las amas, Señor Jesús. Te rogamos, Señor Jesús, que sane a los enfermos, que sigas sanando a Miguel, a Jacqueline. Pon tu mano, Señor, sobre el pulmón y extrae ese cáncer de pulmón y que ella viva para glorificar y alabar el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos por Santiago, por Giancarlo, este chico que tiene una enfermedad grave. Señor, sánalo, Señor, y quítale los tumores de la cabeza y que se entregue a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todos nuestros familiares, Señor Jesús. Sana a todos los familiares que estén enfermos. Sana, Señor, a la hermana María, a la hermana Carmen. Bendice a Víctor, bendice su matrimonio, Señor Jesús. Cúbrelo con la sangre de Jesús. Bendice todos los matrimonios de la tierra, Señor. Séllalos con el sello del Espíritu Santo. Bendice todos los niños, Señor Jesús. Envía ángeles sobre toda la tierra, Señor, y protégelos de toda mala intención. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Ten misericordia, Señor. Me arrepiento por los pecados de la humanidad. Haz que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor, donde haya un alma que sea alcanzada, impactada por el fuego de tu amor, por tu misericordia. Que vean las bendiciones, que puedan sentir, que puedan apreciar las bendiciones espirituales, Señor, que se entregan a ti. Y que, porque tú estás en la tormenta, Señor Jesús, tú eres el Rey del cielo y de la tierra. Tú tienes en el control toda esta humanidad. Haz que la humanidad vuelva los ojos al Señor, Señor Jesús, para que tú puedas llevarte estos virus que están en el aire. Señor, como dice Filipenses 4:19, mi Dios proveerá las necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Síguenos proveyendo a todos, Señor Jesús, a todos en abundancia. Bendice tu iglesia, todos sus pastores, Señor, dales fuerza. Ayúdanos, Señor, a buscar la santidad.
que te agrada. Ayúdanos a buscar la sabiduría de lo alto en oración. Danos espíritu de oración. Danos ciencia, discernimiento. Te pedimos, Señor, que envíes tus ángeles sobre esta ciudad Palma de Mallorca, sobre Ecuador, Venezuela, Cuba, Colombia y todas las naciones de la tierra, y que eviten los suicidios, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra tiene poder, Señor. Satúranos de tu presencia. Y te suplicamos, Señor, que en sueños nos guíes a buscar más tu rostro, que vivamos sumergidos en tu presencia. Gracias, Padre nuestro y Señor nuestro. Gracias, Señor, por tener misericordia. Gracias por tu infinito amor, porque ni hambre ni desnudez nos pueden separar de tu amor. Gracias porque las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque ningún principado podrá separarnos de tu amor. Y gracias porque todo lo tienes sujeto bajo tus pies. Gracias porque eres nuestro amigo. Gracias porque eres mi amigo, el poderoso Rey. Bendito, Señor Jesús. Bendito eres. Alabanzas a tu nombre. Gracias porque vives y reinas. Y vive y reina en nuestros corazones, Señor. En cada corazón, Señor Jesús. Llénanos ahora. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Porque necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Santo Dios. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Y bendice a todas las personas que han podido escuchar este mensaje. Gracias, amado Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y recordemos que Dios nos ama. Y Él ama nuestras almas. Y nadie nos ama más que Él. Siempre que sientas una tentación, corre confiadamente al trono de la gracia. Y Dios, que es abundante en misericordia, Él hace milagros y Él nos va a ayudar. Él nos ayuda a todos. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima, solo si Dios quiere. Gracias por vuestro tiempo.